Buenos días y buenas tardes. Ya saben por qué saludo de esa manera. Aunque este domingo en nuestra iglesia nos vamos a reunir afuera en el patio a las 10 de la mañana. Y es porque hay nueva instrucción de parte del estado de California que toda actividad que se llevaba a cabo adentro tiene que salir afuera. Así que estamos siguiendo esa sugerencia, aunque yo quiero aclarar de una vez que aquí en los Estados Unidos sí tenemos algo que se llama la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en la cual se nos da el derecho de ejercer nuestras convicciones religiosas libremente. Obviamente, nosotros estamos caminando un camino un poco como les diría, no peligroso, pero angosto, porque no queremos que el gobierno piense que pueden violar esa enmienda. Por otro lado, no queremos dejar al lado nuestro sentido común de proteger a nuestra gente, a nuestras ovejas. Así que estamos siguiendo las sugerencias para proteger a nuestras ovejas, a nuestra gente. Así que queremos que estén en oración por nosotros, y obviamente hay ya personas en nuestra iglesia que ya han experimentado la infección, pero gracias a Dios se han recuperado, y francamente la mayoría de las personas se recuperan. Hasta el 99%, casi el 99% de las personas se recuperan, y el 80% ni tienen que ir al hospital. Pero bueno, no estamos aquí para evaluar lo que está haciendo el gobierno, si es correcto o no correcto, pero nosotros estamos aquí para hablar de lo que se requiere para llevar a cabo una renovación espiritual, y ese es nuestro tema de hoy. La semana pasada comenzamos con cómo se comienza una renovación espiritual. Así que mi nombre es Emilio Antonio Núñez, soy uno de los pastores. Estamos comenzando de nuevo, y hoy vamos a estar siguiendo ese tema de renovación espiritual. Y vamos a estar terminando el libro de Esdras hoy. Y vamos a hacer algunas referencias al libro de Nehemías. Porque, miren, es sorprendente en un sentido cómo somos los humanos y que somos iguales. Y a veces, aunque transcurra algo de tiempo, de veras no cambiamos. Así que vamos a regresar a veces a ser como éramos antes, a pesar de que tenemos una experiencia de arrepentimiento, de compromiso. Luego transcurre algo de tiempo y regresamos a lo mismo. Y por eso es que en un momento voy a hacer referencia de que la renovación espiritual es más que una experiencia emocional en la iglesia, por ejemplo. Y yo tengo ejemplos de eso en los años de ministerio que he tenido y en los años de vida que he tenido en la iglesia, porque yo, gracias a Dios, nací en la iglesia, por así decirlo, y yo he estado observando eso por muchos años. Así que entendemos que seguir a Cristo requiere compromiso diario, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con nuestro tema, pero sí, no se nos olvide que desde Adán y Eva, desde la caída, desde que los expulsaron del jardín y desde que Caín mató a su hermano, hemos tenido una experiencia humana disfuncional, ¿verdad? Que francamente hemos experimentado disfunción. Eso quiere decir que no es en acuerdo con el plan original de Dios, y hay problemas. Y el mundo secular reconoce que hay cierto comportamiento que es disfuncional. Gracias a Dios, en nuestra sociedad todavía se acepta que el homicidio, por ejemplo, es criminal, es disfuncional, que no es algo aceptable, que no es normal. Entonces, hay cierto concepto de eso, ¿verdad?
Pero antes de que sigamos con nuestro tema de renovación, necesitamos orar, por supuesto. Y necesitamos recordar nuestro compromiso. Y yo he cambiado un poco el título del compromiso, no el contenido. Ahora le estoy llamando compromiso de darle a la Biblia prioridad en mi vida. Compromiso de darle a la Biblia prioridad en mi vida. Cuando digo la Biblia, por supuesto, estoy hablando de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Y yo lo que quisiera hacer con esto es imprimirlo en un papel bonito, hasta quizás hacer marcadores de libros con el logo de la iglesia y el compromiso con los versículos atrás para repartirlos gratis. No vamos a decir, si me mandan una ofrenda les voy a mandar esto. No, nosotros no creemos en esos trucos. Lo que sí creemos es que el Espíritu Santo puede traer convicción de las personas que quieran ofrendar. Y recuerden, la ofrenda no es forzada, no podemos manipular que nadie dé, no vamos a empujar a que nadie dé. 2 Corintios 9, 6 a 8, que es un pasaje que leemos en la iglesia cuando vamos a recoger la ofrenda, nos recuerda de que Dios ama al dador alegre y que Él quiere que la persona dé como ha propuesto en su corazón, no de mala gana, ¿verdad? Así que queremos mantener ese espíritu cuando nosotros tenemos la ofrenda, y creemos mucho en la convicción del Espíritu Santo en dar. Quiero cambiar la luz aquí un poquito. Bueno, vamos a leer el compromiso. Esta Biblia, ya sea la de papel o copia electrónica, es la palabra de Dios. Todos los días la voy a leer con mis ojos o escuchar con mis oídos. La estudiaré con mi mente y la voy a comprender con la ayuda del Espíritu Santo. Con mi voluntad, con mi decisión y el poder del Espíritu Santo, la practicaré y la obedeceré. Y con mi boca, hablando, y mi vida la compartiré con otros. Y quiero aclarar que algunos cristianos hablamos mucho, pero no actuamos de acuerdo al testimonio que Dios quiere que tengamos. Así que el compartir la palabra a otros incluye vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Bueno, oremos. Padre, queremos encomendar este tiempo en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro por excelencia. En el nombre de Cristo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, hace 2 domingos yo les dije algunas cosas acerca de el peligro de los enemigos, ¿verdad? Y hoy el tema en el cual vamos a estar terminando el libro de Esdras, y a propósito, Esdras sí nos brincamos algunas cosas, pero el enfoque era el tema, y el tema es de cómo recuperarnos de una tragedia. Y creo que la renovación espiritual es requete importante en recuperarnos de un evento trágico. Así que recordemos nuestro tema. Y hace 2 domingos sí les dije que cuando terminamos un proyecto de Dios, cuando hemos hecho algo bello, no es suficiente terminar el proyecto. Necesitamos continuar a mantenerlo y tenemos que continuar estar alertas de los enemigos. Y recuerden que hemos estado enfocando en esos enemigos por 5 semanas antes de eso. Y dijimos que los enemigos de Dios son los enemigos del pueblo de Dios. Y que los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios son los enemigos de los proyectos de Dios. Y yo quiero que sepas que Dios quiere hacer de tu vida un proyecto. Él quiere hacer de tu familia un proyecto. Quiere hacer de tu iglesia un proyecto. Y los enemigos de Dios son tus enemigos y quieren
estorbar, quieren evitar de que Dios lleve a cabo su proyecto contigo. Lo hizo con el Señor Jesús. Él quiso poner tropiezo al ministerio de Cristo y a veces lo hacía con personas cerca de él. Por eso Cristo le dijo hasta a Pedro, vete atrás de mí, Satanás, porque en ese momento Satanás estaba usando a Pedro para causar tropiezo al ministerio de Cristo. Y eso pasa con individuos que seguimos a Cristo, pasa con nuestras familias y pasa, por supuesto, en la iglesia. Así que necesitamos estar conscientes, alertas de los enemigos, el diablo, el mundo y la carne. Y por supuesto, tenemos que saber de lo que son capaces de hacer. El diablo personalmente no se preocupa de muchas personas porque no puede, es solo un individuo, pero tiene muchos demonios. El mundo, en un sentido, es lo que para el cristiano es más peligroso porque nos mete la mente con ideas, con cosas que están en contra de Dios. Y el mero enemigo más peligroso para el cristiano es uno mismo, la carne, ¿verdad? Porque uno duerme con el enemigo, como hay un dicho, ¿verdad? Así que tenemos que ser sensibles, por supuesto, a las opiniones del mundo que nos atraen, que nos alejan de Dios. Me recuerda de ese papel que se usa para atrapar moscas, ¿verdad? Es un papel, a veces está con miel, algo pegajoso, y la mosca se atrae por lo dulce y al llegar ahí, aterrizar ahí, lo pegajoso lo atrapa. Eso es lo que el mundo hace contigo y conmigo, los seguidores de Cristo. Parece dulce, parece atractivo y volamos hacia ese papel que nos atrapa y el mundo nos atrapa con sus ideas, sus prioridades, sus valores que están en contra de los valores de Dios. Así que tenemos que estar alertas de eso. Y también tenemos que estar alertas de lo que yo soy, en lo que yo soy débil. Yo creo que todo ser humano, tenemos áreas de debilidad, áreas en las cuales la carne es débil y son áreas en las cuales podemos caer fácilmente y tenemos que estar conscientes de ese peligro, muy conscientes de ese peligro. Así que hace 2 domingos yo los dejé con esa advertencia, que podemos hacer algo lindo, reedificar, en el caso de Esdras, el templo, en nuestro caso, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, pero no podemos parar cuando terminamos el proyecto, porque en realidad no está terminado el proyecto. Tenemos que continuar a mantenerlo y tenemos que continuar a estar alertas del enemigo que quiere destruir. Así que eso fue hace 2 domingos. Ahora, el domingo pasado yo les dije que la renovación espiritual no es una experiencia emocional en la cual yo prometo cambiar. No es una experiencia emocional en la cual yo voy a la plataforma, a veces en las iglesias le dicen al altar, llorando y expresando con lágrimas de llanto, aunque eso puede ser una manifestación legítima de arrepentimiento. Eso lo vemos en Esdras, que Esdras lloró, el pueblo lloró. No estoy criticando eso en sí. Lo que sí estoy diciendo es que la renovación espiritual es más que eso. Porque yo conozco un hombre que yo me crié en la iglesia. Yo nací en la iglesia, por así decirlo, ¿verdad? Como ya les dije. Y yo miraba a un hombre cada domingo, cuando el pastor hacía el llamado, vengan los que quieren aceptar a Cristo, vengan los que se quieren renovar con el Señor, los que se quieren arrepentir y restaurar con el Señor, vengan aquí al frente y vamos a orar por usted. Y este señor iba todos los domingos, cada domingo, iba por el pasillo llorando y caía de rodillas, cada domingo. ¿Y saben qué? Su vida no cambiaba. Con esa experiencia de llorar en la iglesia, pensaba que ya con eso ya había apaciguado la ira de Dios. Pero vamos a aprender, y hemos estado aprendiendo, que la renovación espiritual
y esto lo dijimos la semana pasada, involucra un proceso que requiere el poder del Espíritu Santo basado en la verdad de la palabra de Dios. El verdadero o la verdadera, porque renovación es femenina, ¿verdad? La verdadera renovación espiritual requiere un proceso de decisión de parte del ser humano y poder del Espíritu Santo que se basa en la verdad de la palabra de Dios. Así que aprendimos la semana pasada que la renovación espiritual comienza cuando reconocemos que lo que estamos haciendo es malo en nuestra vida y que está en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, del carácter de Dios. Y dijimos que el primer paso para la renovación espiritual es reconocer el pecado, porque ir en contra de la palabra de Dios, ir en contra del carácter de Dios, eso es lo que es el pecado. Reconocer que hay pecado en nuestra vida y que este reconocimiento incluye arrepentimiento. Y arrepentirnos quiere decir que cambiamos de pensar, que antes justificábamos el comportamiento o la actitud o la manera de hablar, pero que ahora lo estoy comparando con la palabra de Dios y me doy cuenta que no concuerda con la voluntad de Dios, no concuerda con la palabra de Dios, no concuerda con el carácter de Dios, y por eso es que es pecado. Y arrepentirse quiere decir que yo cambio de pensar en lo que estoy haciendo y declaro que es malo, que es equivocado, es pecado, porque viola la palabra de Dios y su carácter. Ahí es donde comienza. Y por supuesto, atrás de este proceso de reconocer, se requiere conocer la palabra de Dios y se requiere que aceptemos que la palabra de Dios es el estándar objetivo, es la medida objetiva de lo que es correcto y de lo que es malo. Tenemos que reconocer eso. Así que, repito, el primer paso para llevar a cabo renovación espiritual es reconocer que hay algo en mi vida que está mal, que es inconsistente con la palabra de Dios. Y esto incluye el concepto de arrepentimiento, porque estás en acuerdo con las instrucciones de Dios y los valores de Dios para evaluar tu vida. El segundo paso que dijimos es confesión. Y esto es lo que vemos en Esdras capítulo 9 y la primera parte del capítulo 10. Confesión es declarar a Dios que estás en acuerdo, que lo que Él dice es correcto. Y estás dispuesto a declarar que tus acciones, tu comportamiento, tu actitud, tu manera de hablar es pecado porque viola la palabra de Dios y su carácter. Así que la semana pasada los dejé con dos instrucciones que proyectan de estas dos ideas, de reconocer tu pecado a la luz de la palabra y de confesar. Pero lo primero que les dije que tenían que hacer, las instrucciones fue, necesitan comenzar a poner atención a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Necesitan leer la Biblia y poner atención a lo que Dios dice. Saber que lo que Dios piensa de las cosas, cuáles son sus valores, cuáles son sus instrucciones para vivir. Así que yo les dije, lean la Biblia, conozcan lo que Dios dice. La segunda cosa que les dije es, hay que evaluar todo en sus vidas a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Y si hay una inconsistencia, reconocerlo, arrepentirse y confesarlo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que hoy vamos a darle seguimiento a ese proceso de renovación, porque no es suficiente solo decir palabras, como hablamos de ese señor que bajaba
al frente. No solamente es suficiente confesar. El arrepentimiento o el reconocimiento de que estoy en pecado y la confesión a Dios de que estoy en pecado debe de ser seguido con acción, con separarte del pecado y de continuar caminando en obediencia. ¿Escucharon? Después de reconocer, arrepentirse y confesar, tiene que seguirse con la separación del pecado y de obediencia a la palabra de Dios en nuestra vida. Así que hoy el mensaje de Esdras capítulo 10 es: tienes que parar y dejar de pecar y separarte. Y esto es lo que había sido una trampa para el pueblo. 4 veces en el relato de Esdras y Nehemías vemos que la gente, el pueblo de Dios, el pueblo judío, habían sido atrapadas porque no se habían separado de los pueblos paganos. Habían aceptado un punto de vista de esos pueblos. Habían aceptado los dioses de esos pueblos. Habían aceptado las prácticas de esos pueblos. Y eso los había separado de Dios. Cuando pecamos, la primera cosa que ocurre es separación de Dios. Es decir, perdemos comunión con Dios. Es lo primero que ocurre cuando pecamos. Lo segundo es que perdemos bendición de Dios. Cuando pecamos, perdemos comunión con Dios, comunicación. Y segundo, perdemos bendición de Dios. Y tercero, nos exponemos a la disciplina de Dios. Y esta gente 4 veces en Esdras y Nehemías vemos que se han separado de Dios y se han unido a los pueblos de esas tierras. En el texto dice, no se han separado de los pueblos de Dios. Y entendemos que si no se han separado de los pueblos de Dios es porque se han separado de Dios, ¿verdad? Y la primera vez que ocurre es cuando dejaron de edificar el templo, ¿verdad? Recuerdan ahí en el capítulo 5, los pueblos los aterrorizaron, hasta consultaron para darles miedo y luego comenzaron a preocuparse por sus propias cosas. Dios manda a Ageo y a Zacarías y nos damos cuenta que en lugar de trabajar en el proyecto de Dios, están preocupándose por sus propias casas, sus familias y los vecinos, pero tristemente no están ya adorando a Dios, ya no están trabajando para Dios. Esa fue la primera vez. Y estuvieron casi 16 años en ese estatus cuando llegó Ageo y Zacarías. La segunda vez es la que acabamos de estar estudiando, cuando entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras transcurren 57 años. Y después de 57 años, cuando llega Esdras, encuentra que están casándose con las mujeres paganas, mujeres que no creen en el Dios vivo, el Dios verdadero, mujeres que han introducido ídolos y prácticas paganas al hogar. Y Esdras no lo puede creer, porque aún sacerdotes son culpables de eso, príncipes, gobernantes y todo el pueblo son culpables de eso. Y ese es el tema de hoy que vamos a cubrir. Pero en Nehemías, 12 años después, 12 años después de lo que vamos a ver aquí en Esdras 10, 12 años después, Nehemías, en el libro de Nehemías, Esdras lee la ley, el capítulo 8, y esto es aproximadamente en el año 444 antes de Cristo. Y en el capítulo 9 de Nehemías vemos una oración de confesión que vamos a leer con cuidado porque es un lindo resumen de la historia de Israel. Bueno, ahí el pueblo reconoce que han estado pecando y se arrepienten.
y confiesan y comienzan a vivir bien. Pero ¿saben lo que pasa? Y la cuarta vez que tenemos el relato, lo vemos en Nehemías capítulo 13, versículo 6. Nehemías se había ausentado por un par de años, y en 2 años que él está ausente, cuando él regresa de Babilonia a Jerusalén, después de 2 años, ya encuentra que otra vez la gente están casándose con mujeres paganas y que no se han separado de los pueblos de la tierra y están casándose con mujeres paganas. Así que esa es la historia de nosotros los humanos. Ahora, hoy queremos leer la mayoría del capítulo 10 de Esdras para terminar, pero queremos ver qué hicieron después de reconocer su pecado, es decir, de arrepentirse. Después de confesar, ¿qué hicieron? Tomaron acción. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer versículo del capítulo 10. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. Repito, no es malo llorar. Puede ser una legítima reacción de que me siento mal por estar pecando. Así como ese señor quizás sí se sentía mal, pero no iba a los próximos 2 pasos que vamos a presentar, ¿verdad? Y aquí habla de ciertos individuos que acompañan a Esdras. El versículo 2. Y Zacarías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles hemos sido infieles a nuestro Dios, y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos, conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. ¿Qué acción está proponiendo? Que se separen de esa acción pecaminosa, que se separen del pecado. No es fácil tomar esa acción. Imagínense, ya tienen hijos, ya tienen mujeres. Me recuerda de la historia de Abraham, cuando a Agar la despide con su hijo. Es algo terrible, aunque son cosas que hacemos hoy. ¿Qué creen que es el divorcio? No nos hagamos como que si somos inocentones, ¿verdad? Mandamos afuera el esposo o la esposa, ¿verdad? Y los hijos. Aquí en este caso lo están haciendo para obedecer el mandato de Dios. Y aquí Zacarías sigue hablando. Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo. Anímate y hazlo. Aquí hay personas que tiemblan a la palabra de Dios, ya los habíamos conocido en el 9:4. Personas que son fieles a la palabra de Dios, que quieren obedecer. Y él dice: los que queremos obedecer la palabra de Dios, te vamos a acompañar, te vamos a apoyar, Esdras. Hazlo. ¿Qué hace Esdras? Versículo 5. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel, que harían conforme a esta propuesta, y ellos juraron. Después se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib. Aunque entró ahí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. E hicieron una proclama en Judá y Jerusalén a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén. Aquí hacen una proclamación porque quieren tratar esto a nivel nacional.
quieren que todo el pueblo venga a Jerusalén y aquí lo vamos a tratar. Y se nos dice que a pesar de que hay ciertos obstáculos, sí se reúnen. El versículo 9 dice, se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes 9, el día 20 del mes, mes 9, 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa de Dios, temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia. Así que estaban temblando por temor a su pecado, violación de la palabra de Dios, pero también era tiempo de lluvia y estaban temblando por la lluvia, pero ahí estaban. No usaron la lluvia como excusa de no reunirse. Y recuerden, habían niños ahí también. Entonces, versículo 10, se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, ustedes han sido infieles y se han casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confesad, reconozcan que han pecado y ahora confiesen al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Arrepentir, confesar y hacer. ¿Se dan cuenta? Para tener renovación espiritual tiene que haber reconocimiento de pecado, arrepentimiento, confesión del pecado y acción para separarse del pecado y hacer su voluntad. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Sepárense del mundo. Sepárense de las personas que los están desviando. Hoy en día, para el cristiano, para el Señor de Cristo, es tan difícil porque estamos completamente inundados con las opiniones, las perspectivas de los pueblos de esta tierra, para usar la expresión bíblica. Es decir, el mundo, ese segundo enemigo de Dios y del pueblo de Dios. Canciones, música, programas de televisión, todos están infiltrando en nuestra mente ideas del mundo, diciendo esto está bien, esto está bien, esto está bien, o esto otro está mal. A mí me duele cuando a los cristianos nos presentan, y a veces no lo merecemos que nos presenten así, como personas odiosas, como personas que son cerradas, personas que no tienen amor. Y yo dije anoche que yo quiero comenzar a hablar más del amor de Dios, porque los cristianos, en lugar de amar a los pecadores, porque nosotros somos pecadores, odiamos a los pecadores. Dios no nos dice que debemos de odiar a los pecadores. Lo que Él sí dice es que debemos de odiar el pecado. Ahora el pecador va a decir, pero lo que soy de pecador es lo que yo soy. Así que si me vas a amar a mí, tienes que amar a mi pecado. Pero uno les puede decir con toda sinceridad y con todo el amor que Dios nos da, estás confundido. Yo te amo a ti. Te quiero a ti. Pero Dios no quiere lo que estás haciendo. Punto. Y nos cuesta decir eso. Pero si todo cristiano actuara de esa manera, creo que tuviéramos mejor reputación de ser personas amables, personas que aman. No que amamos el pecado, repito, pero que amamos al pecador. Al fin y al cabo, Dios te amó a ti y me amó a mí, aún siendo pecadores. Es lo que Romanos 5:8 nos dice. Dios manifiesta su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos creemos ser nosotros de que no amamos a todos, aunque no amemos el pecado? Es que es algo que tenemos que tener en mente y nunca olvidarnos de eso. Bueno, aquí Esdras está desafiando al pueblo de decir,
vosotros habéis sido infieles, el versículo 10 otra vez, y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor Dios de vuestros padres y haced su voluntad, separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y miren la respuesta. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho, es nuestro deber hacer. Es que ahora tenemos, para renovación espiritual tiene que haber acción. No solo palabras, no solo emoción, no solo que estoy en la iglesia cantando un himno. Oh Señor, ay, yo sí ahora estoy lleno. Sí ven el fuego, ¿verdad? Y salgo de la iglesia y maldigo a una persona que se me cruza en la calle. Esa no es renovación espiritual. Esa es emoción. La emoción no es mala, pero no es renovación espiritual. La emoción puede ser un resultado de arrepentimiento. Puede ser algo que acompaña confesión, pero debe de llevarnos a la acción, a hacer algo. Es nuestro deber hacer, dice el pueblo en el versículo 12. Pero ahora sí hay algo interesante. Solo que el pueblo es numeroso y es la temporada de lluvia y no podemos permanecer fuera. Tampoco se puede hacer todo en un solo día ni en dos, porque hemos pecado en gran manera de este asunto. Mira, tomar la acción no va a ser de la noche a la mañana. Se va a requerir algo de un proceso, pero lo queremos hacer y lo vamos a hacer. Y aquí dan un plan. Que nuestros jefes, versículo 14, representen toda la asamblea y que todos aquellos en nuestras ciudades que se han casado con mujeres extranjeras vengan en tiempos señalados con appointment, con cita, ¿verdad? Junto con los ancianos y jueces de cada ciudad, hasta que la tremenda ira de nuestro Dios a causa de este asunto se aparte de nosotros. En otras palabras, vamos a llevar a cabo un proceso a nivel local. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea, van a haber jueces y se van a presentar ante ellos los que se han casado con mujeres extranjeras para presentar su caso. Yo creo que el texto no es explícito, pero yo sí estoy inclinándome a que este proceso incluye la posibilidad de que si la esposa ha creído en el Dios vivo, verdadero, y ha dejado de adorar a los ídolos falsos, y hasta ha sacado a los ídolos falsos de su casa, y que ya no nombra a esos dioses falsos, ni quiere practicar la religión de esos dioses falsos. En otras palabras, que de veras se ha convertido al Dios verdadero y vivo. Yo creo que es posible que los jefes y los jueces en esos pueblos digan: ustedes dos no se tienen que separar, continúen sus vidas, porque ella ya está creyendo en el Dios vivo, ¿verdad? Así que es posible que eso ocurra. Ahora, cuando llegamos al versículo 15 hay personas que se oponen, no vamos a gastar tiempo en eso. Pero aquí en el 16, pero los desterrados sí lo hicieron, y el sacerdote Esdras designó a hombres jefes de casas paternas por cada una de sus casas paternas, todos ellos por nombre, y se reunieron el primer día del 10º mes. Esto equivale a octubre. No es octubre en el calendario hebreo, no quiero que piensen que yo estoy ignorante, pero quiero darles a ustedes un paralelo. Hagamos de cuenta como que este es el primer día de octubre. Y recuerden, la asamblea general había sido el día 20 del mes noveno, como digamos 20 de septiembre, ¿verdad? No era septiembre, no era octubre. Repito, no quiero que piensen que yo no estoy consciente del calendario hebreo, pero quiero hacérselos fácil a ustedes para comprender cuánto tiempo transcurre. 10 días ocurren en que se van de Jerusalén a sus pueblos. El primer día del mes que sigue, que es el 10º mes, llamémosle octubre por ahorita, comienza el proceso. Así que aquí dice,
Y se reunieron el primer día del 10º mes para investigar el asunto. Versículo 17. Terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Es decir, se gastaron el mes 10, el mes 11 y el mes 12. Ya para el primer día del primer mes ya se había resuelto. Se tomó 3 meses. A veces para resolver un estatus de pecado crónico se requiere tiempo para resolverlo. Por ejemplo, la drogadicción. Es cierto, Dios puede curar la drogadicción de la noche a la mañana, pero a veces se toma tiempo. Lo importante es que la persona que está en adicción quiere hacer algo para apartarse de ese pecado y se somete a tratamiento, por ejemplo. Y hay otras situaciones así. A veces, si hay una relación no correcta, de matrimonio o de noviazgo, a veces no es de la noche a la mañana que se va a poder resolver eso. Es posible que se tome algo de tiempo, pero lo importante es la intención y la acción, que se toma acción para separarse. Y es la lección de hoy. Me fui un poco largo, pero es la lección de hoy, que para tener renovación espiritual genuina, tenemos que primero reconocer el pecado, segundo, confesarlo, tercero, apartarnos. El próximo domingo vamos a hablar de otra dimensión, porque aquí hemos hablado de renovación espiritual que ha enfocado en lo personal e individual, pero también vemos que hay una renovación corporal. Todo el pueblo confiesa, todo el pueblo se arrepiente, todo el pueblo hace algo para apartarse del pecado. Y el último, aquí hace una lista de todos los individuos que son culpables, sacerdotes, líderes. Y el último versículo de Esdras. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos de ellos tenían mujeres que les habían dado a luz hijos. Situación tremenda. El compromiso se iban a apartar. El proceso de juicio posiblemente abrió la puerta a que si la mujer se había convertido al Dios vivo, pudieran continuar. Eso no está explícito, pero conociendo la compasión, la misericordia y el perdón de Dios, yo me imagino que hubieron casos como esos. Pero en general, el pueblo tenía que estar dispuesto a separarse del pecado. Ojalá que el estudio de hoy te haya ayudado en comprender que la renovación espiritual comienza con evaluar tu vida a la luz de la Biblia. Y si hay algo malo, que tú lo reconozcas, que te arrepientas y que confieses y que tomes pasos para separarte de ese pecado. Señor, ayúdanos a cumplir a lo que tú nos has desafiado a hacer con este mensaje. En el nombre de Cristo. Amén.